Tan gay. ¡Feliz orgullo! Hoy en día, al oír el término cultura gay, solemos pensar en las alegres marchas del Día del Orgullo. Pero imaginaos cómo era la cultura gay y lésbica antes de la revolución sexual. Un páramo. Es un mito creer que la cultura gay nació como por arte de magia en los años 70. En realidad, esta cultura ya estaba floreciendo, pero la angustiosa situación de los homosexuales les obligó a enmascarar todas sus creaciones por miedo a la censura. Esta forma de jugar con los códigos y lo implícito tuvo un efecto muy duradero en esta cultura. Una cultura que se expresa con claridad o mediante sobreentendidos, oculta tras una máscara o al descubierto, dentro o fuera. Soy lesbiana. Pero nuestro relato empieza después de la Segunda Guerra Mundial, en una época donde el consumo masivo estaba en auge y el mundo estaba invadido por imágenes. La principal característica del periodo de posguerra fue mantener la penalización de la homosexualidad. Era necesario reconstruir los países y la tasa de natalidad era algo crucial. Las imágenes de los años 50 reflejaban ante todo el modelo de familia heterosexual, con su perro, su barbacoa, su ama de casa y su chalet a las afueras. Cualquier forma de sexualidad orientada al placer y no directamente a la procreación se consideraba algo peligroso. Las películas de propaganda como Boys Beware de 1961 alentaban a desconfiar de los homosexuales, a los que mostraban como depredadores pervertidos con bigotes bien recortados. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. Then during lunch, Ralph showed him some pornographic pictures. Pero estas prohibiciones no impidieron que los homosexuales crearan y compartieran sus pasiones, incluso las más eróticas. Para evitar la censura, algunos artistas desarrollaron ciertas estrategias para hacer circular su trabajo de forma discreta. El fotógrafo californiano Bob Meiser publicó una revista llamada Physique Pictorial que oficialmente no era gay, no. Physique Pictorial se presentó como una guía para fotógrafos amateur y también para aquellos hombres que quisieran desarrollar su cuerpo. Physique Pictorial oficialmente no era una publicación gay, pero contenía un código para los homosexuales. La mayor parte del público entendía lo que era, pero mucha otra gente no. Se vendía en los kioscos junto a otras publicaciones heterosexuales, legales, digamos, pero estaban dirigidas a homosexuales. These magazines are often not understood by many youngsters who take them as instruction of body development. Do you want your son enticed into the world of homosexuals? Psychiatrists believe that prolonged exposure of even the normal male adult to this type of publication, though he may not be aware of its true nature, will nevertheless pervert. Iban vestidos de gladiadores, de indios o de vaqueros, y no respondía a una decisión 100% estética por parte del fotógrafo, sino que había una razón pragmática. Era porque las autoridades postales eran mucho más tolerantes con las fotografías que tuvieran un contexto histórico y justificaban el contacto cercano vistiéndolos de policías y ladrones, por ejemplo. Eso les permitía tener más proximidad física. En estas revistas de naturaleza prohibida, Bob Meiser se dirigía a los lectores más enterados mediante un código formado por símbolos. Aquellos que conocían la clave de este código podían saber si el modelo era pasivo, si tenía el pene grande, si era más inhibido o si accedía a mantener relaciones remuneradas. The vast majority of this material is too obscene to show.
Estas revistas fueron las primeras en publicar los dibujos de Tom de Finlandia, que superaron los límites de la censura y marcaron profundamente la cultura gay. Esta es la casa de Tom en Finlandia. Adelante. En esta casa vivió Tom. Era su residencia en California. Es un centro para artistas, un archivo, un museo. Vivimos y exponemos aquí. Tratamos de reflejar el arte erótico en todas las zonas de la casa. No ha dejado de crecer. Es un sitio que está vivo porque los artistas van creando cosas nuevas. Resulta muy divertido. Actualmente expuesto en prestigiosos museos como el Whitney o el MoCA, Tom de Finlandia es famoso por haber inventado la figura del Leatherman, que más tarde pasaría a llamarse Clon de Castro. Se inspiró en Marlon Brando en la película Salvaje de 1953. What's the matter, Kathy? I was only trying to... En cuanto vio la película, se le ocurrió la idea. Nacida de su imaginario e inspirada en la figura de Marlon Brando, esta estética tomó forma cuando muchos homosexuales adoptaron el look antes de que el gran público también lo hiciera suyo. Estaba en todas partes. En la ropa de Jean-Paul Gaultier, en la de Tom Ford, en películas de Fassbinder. Muchos artistas han rendido homenaje a Tom. El hombre que él creó está en todas partes. Aunque los historiadores hayan estudiado las relaciones entre personas del mismo sexo desde la antigüedad, los derechos de los homosexuales han variado mucho según el país y la época. Algunos países como Francia penalizaron la sodomía durante mucho tiempo, condenando a muerte a las parejas masculinas antes de inventar el concepto de lacra social en 1960, con el fin de combatir la homosexualidad. En 1861, Alemania añadió el artículo 175 a su código penal, que más tarde permitiría enviar a los homosexuales a campos de concentración y marcarlos con un triángulo rosa. Este artículo no se derogó hasta 1994. Después de la guerra, en casi todo el mundo, la homosexualidad era un crimen o una amenaza. Pero fue la censura la que realmente limitó la expresión de la cultura gay, ya que muchos países restringieron o prohibieron cualquier obra que mostrara la homosexualidad desde un punto de vista positivo, alegando que querían proteger a los menores de aquella propaganda. En Estados Unidos, el código Hays estipulaba lo que se podía mostrar en una película y lo que no, como por ejemplo desnudos, partos, prostitución u homosexuales felices. El código Hays era un código de buena conducta, adoptado por los 10 grandes estudios estadounidenses que había en Hollywood. Había un órgano específico para censurar las películas, una oficina que se encargaba de verificar los contenidos y asegurarse de que no hubiera nada que pudiese dañar la moral pública. No se podía hablar de homosexualidad ni de homosexuales, ni de nada relacionado con sexo. No se podía decir que la gente iba al baño. Así era el código Hays. Esto obligó a los directores a hablar de la sexualidad en general y la homosexualidad en particular de una forma indirecta, mediante otros códigos e inferencias. Hollywood empezó entonces a hacer películas con subtexto cuyo mensaje entendían algunos, pero para otros pasaba desapercibido. Supongo que en los años 50 o 60, el público poco informado o el que no fuese gay podía no entender nada. Nah, it was all my fault. I had no business getting sore and cutting you up this way. Come on, let's get out of here.
Hitchcock lo hacía de manera muy profesional, pero era muy evidente, muy palpable. Hay que estar ciego para no darse cuenta. It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen. Everything is kept just as Mrs. De Winter liked it. En la primera película que hizo en Estados Unidos, Hitchcock cuenta la historia de una ama de llaves obsesionada con Rebecca, su recién fallecida patrona. Dani, que es como la llaman aquellos que la conocen bien, estaba completamente enamorada de Rebecca, era evidente. Oh, es genial. Feel this. Cuando la acaricia con el abrigo de piel, ahí está, subtexto, subtexto, subtexto. Y ahora, las bragas. I keep her underwear on this side. They were made specially for her by the nuns in the convent of St. Clair. Esta es la mejor escena, la de las bragas. Hoy en día prefiero hablar más abiertamente del lesbianismo, pero desde un punto de vista artístico me encanta que haya un subtexto. Sentir nostalgia por la censura es algo horrible y sobre todo echar de menos la época en la que los homosexuales tenían que esconderse, porque el hecho de esconderse produce cierto placer, pero no debería ser así. Evidentemente, las imágenes que nos ofrecía Hitchcock me parecen maravillosas porque no podía mostrar nada más. Pero quiero creer que se puede ser imaginativo sin tener que prohibir nada, si no resulta muy triste. Otra buena estrategia eran los peplum. Los peplum reflejaban la decadencia del Imperio Romano. Los directores podían mostrar el vicio, en cierto modo, aunque no fuera de manera obvia. Todo el mundo conoce la famosa escena de Ben-Hur en la que Charlton Heston y Stephen Boyd se reencuentran. Habían crecido juntos y se notaba que habían jugado a algo más que a la pelota, por decirlo de alguna manera. Ben-Hur es muy gay, es súper gay. Es el mejor amigo de Ben-Hur. Empiezan a decir lo mucho que se han echado de menos y el otro personaje está claramente enamorado de él. Me crié viendo esa peli todas las Semanas Santas y hay una escena que me encanta, en la que se ve a dos tíos abrazándose. Es una escena muy picante. Y no olvidemos a Gore Vidal. Gore Vidal fue uno de los guionistas de Ben-Hur. Estaban intentando imaginar por qué Messala traicionaría a Ben-Hur y Gore Vidal dijo que podían haber sido amantes de pequeños y que ahora Ben-Hur no quería saber nada de todo aquello. Cuando se lo propuso a William Wyler, el director, este le dijo: está bien, pero por Dios, no le digas nada a Charlton Heston. We must believe in one another. Will you drink to that? With all my heart. Bueno, es una teoría muy sugerente, pero Gore era un mitómano. Le encantaba fanfarronear. Además, no aparecía como guionista en los créditos, y su participación en la película es un tema muy controvertido. No pongo en duda que ese subtexto exista, porque si no lo buscas no lo ves, pero si lo buscas, lo encuentras. Eso es lo que resulta tan atractivo, ver una película y que cuente lo que tú quieres que cuente. Cuando la gente de mi generación era adolescente, estaban tan faltos de señales que las veían por todas partes. Si había alguna ambigüedad, nos dábamos cuenta enseguida. Películas ambiguas, amistades demasiado fuertes, etc. Algunas mujeres no fueron conscientes y vivieron reprimidas hasta que, años después, se dieron cuenta de por qué les gustaba tanto Thelma y Louise. Recuerdo que cuando era pequeña me encantaba una película que se llama No os comáis las margaritas. Hace poco volví a verla y pensé, ¿por qué me gustaba tanto si es horrible? Pero pasado un rato de la peli aparece una mujer.
que llevaba trajes de hombre y guantes de montar, y nadie decía nada. Era médico, llevaba maletín y en la película claramente hacía de boyera. Entonces me dije, claro, por eso me gustaba la peli. We just wanted to say hello and bring you these. And to put the bite on Mr. McKay. Excuse me, are you a lady or a man? George! I'm a veterinarian, Sonny. It's somewhere in between. That's very interesting. Lejos de desaparecer con el código Hays, la cultura de los subtextos gays siguió impregnando el cine, desde Pesadilla en Elm Street hasta James Bond. Pero la metáfora gay nunca estuvo tan lograda como en X-Men 2, de Bryan Singer, estrenada en 2003. La famosa franquicia de superhéroes siempre ha jugado con el subtexto gay a través de los mutantes, una minoría no siempre visible y víctimas de discriminación por ser diferentes. Since the discovery of their existence, mutants have been regarded with fear. Tiene una analogía claramente gay. Esta metáfora permite al director recrear la salida del armario de un mutante que le cuenta a su familia que ha nacido con superpoderes. You have to understand, we thought Bobby was going to a school for the gifted. Bobby is gifted. We know that. We just didn't realize We still love you, Bobby. Have you tried not being a mutant? Quizá no todo el mundo lo entienda, pero después de ver esa escena se comprende la situación. El hecho de que tienes algo innato y que ahora tu familia tiene que lidiar con ello y sentirse culpable en cierto modo, aunque no sea algo malo. Yo creo que ahí la película nos muestra una analogía enternecedora y lo hace de una forma muy taimada. Nous allons passer maintenant à quelque chose, vous allez voir, de tout à fait différent. Pero en el Hollywood de los años 50 empezaron a emerger personajes claramente homosexuales. Lo más interesante del código Hays es que no era algo fijo, sino que se adaptaba a la evolución de la sociedad. Las prohibiciones iban cambiando, por lo que las representaciones también tenían que evolucionar. Nos encontramos entonces con personajes homosexuales muy oscuros, peligrosos e inquietantes para el público. Aunque no se mencionara su homosexualidad, todas sus características indicaban que eran muy diferentes y perturbadores. Una amenaza para las familias y la sociedad estadounidense. Desde Peter Lorre en El Halcón Maltés hasta la pareja de asesinos de la soga, los personajes homosexuales del cine negro son gente perversa de la que hay que desconfiar. También era la época del macartismo, un periodo en el que Estados Unidos se opuso a la Unión Soviética. Se perseguía a los comunistas, pero también a los homosexuales, a los que se consideraba agentes sexuales que actuaban contra los intereses del Estado. Es decir, que debido a esa atracción erótica que no tiene límites, los homosexuales en Estados Unidos eran enemigos a los que había que identificar y contener. Dado que se los representaba como bestias aterradoras, el valiente caballero, cómo no, era quien debía acabar con su existencia. Al personaje gay tenían que pasarle cosas horribles. Tenía que morir. Si era muy obvio que era gay, tarde o temprano debía ser castigado. Era algo típico del código Hays. Decían, vale, mostraremos ciertas escenas, pero tiene que haber una lección moral para que aceptemos ponerlas. Si en una película haces de gay, lo más seguro es que estés loco o que seas un asesino en serie. Es como si los guionistas pensaran, necesitamos una mujer mala, así que ponemos a una boyera y es más turbio. Cuando lo ves de adolescente no te das cuenta, pero tu subconsciente ya asocia la homosexualidad con algo malo, o piensas que las lesbianas siempre son un poco borderline. El tema de la homosexualidad femenina se explotó a través de la figura del vampiro, convirtiendo más adelante a las vampiresas lesbianas en un subgénero aparte. Tienen sed de sangre, son lesbianas, lujuriosas. Todo eso forma parte de un subgénero de películas lésbicas de serie B. Es muy gracioso porque son películas hechas por y para hombres, pero a las lesbianas les encantan porque son muy sensuales. Aparecen lesbianas de los años 60 y 70 chupándose la sangre, haciendo orgías, siendo malas. Es maravilloso.
La atracción erótica de la vampiresa lesbiana llegó a su apogeo en 1983 con El Ansia, de Tony Scott, considerada película de culto. The timeless beauty of Catherine Deneuve. The cruel elegance of David Bowie. The open sensuality of Susan Sarandon. Reunir a estas tres figuras fue algo maravilloso. Por un lado estaba Ziggy Stardust, un hombre muy femenino que creó un personaje totalmente andrógino. Y por otro lado Susan Sarandon, que venía de Rocky Horror Picture Show. Y Catherine Deneuve, que estaba en la culmen de la belleza y la fama. Solo de pensarlo me emociono. You're frightened. You're damn right I'm frightened. It's natural. You don't know what's happening to you, but there's nothing to be frightened of. As long as you put your faith in me, give me time, trust me, trust you. Vampiros antes de la saga Crepúsculo. Es una película rara con un punto kitsch. Hay una escena de amor entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon muy del estilo de David Hamilton, con esas telas de gasa y el plano de la mancha de vino. No sé por qué, pero durante mucho tiempo, cuando uno se imaginaba una escena de sexo lésbico, pensaba en cortinas movidas por el viento, una enorme cama blanca, mujeres tocándose partes del cuerpo. Uno pensaba en El Ansia. Mientras a las lesbianas se las mostraba como peligrosas depredadoras, durante mucho tiempo el cine representó a los homosexuales masculinos como figuras inofensivas para las mujeres. Eran locas, afeminados que hacían de peluqueros o de modistos y cuyo comportamiento daba a entender que aunque pudieran entrar en la alcoba de una mujer, nunca intentarían seducirla. Are you noticing how it drapes? How it clings? May I speak frankly? Yes? This cape is deliberately revealing. Cross again. En pantalla se veían todos los estereotipos de los gays amanerados. Su lado afeminado, los gestos con la mano. Cualquiera que llevara pañuelo, su dicción, sombrero de fieltro. Eran muy compasivos. Cualquiera que fuese delgado. Más bien flaco. Muy teatreros. Muchas joyas. Te llamaban la atención. Nada más mirarlos. No había otra opción posible. La cultura de masas no solía mostrar personajes homosexuales y cuando lo hacía siempre eran locas. Eso hizo que los homosexuales de la época se sintieran caricaturizados. Inspirada en La escalera de Stanley Donen, la obra de teatro La jaula de las locas y su adaptación cinematográfica de 1978 tuvieron un gran éxito entre el público, a pesar de las fuertes protestas de la comunidad gay. La jaula de las locas tiene un punto de ironía que hoy en día vemos de otra forma, porque la estigmatización de la homosexualidad no es la misma que entonces. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Bah oui, alors, il s'endresse tout seul. Ah ouais? El desenlace de La jaula de las locas es crucial porque al final la pareja gay tiene razón. Consiguen hacer feliz a su hijo y forman una familia donde todos son felices y eso me parece genial. Creo que La jaula de las locas es una representación positiva de las parejas gays porque al final salen ganando. Nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Hoy en día, una película como La jaula de las locas nos parece un claro tributo a esos gays más visibles que tienen que lidiar valientemente cada día con la homofobia. Para mí la loca es la más valiente, la más fuerte, porque tiene que asumir una identidad que está llevada al límite. Nous allons passer maintenant à quelque chose, vous allez voir, de tout à fait différent. En los años 50, los escritores también debían ser muy prudentes a la hora de hablar de homosexualidad. Los libros de Jean Genet, por ejemplo, al principio se vendían de forma clandestina. Aquí tengo un libro de Jean Genet. El escritor y director alemán Rosa von Pranheim recuerda que gracias a Genet descubrió la homosexualidad en la literatura. Jean Genet era un hombre muy valiente.
Habló y escribió abiertamente de su homosexualidad en una época en la que aún estaba prohibida. Durante mucho tiempo en Alemania solo se podían comprar sus libros de forma clandestina. Yo lo considero un revolucionario. Sus obras pudieron distribuirse porque también hablaban de criminales y prostitutas, así que la homosexualidad pasó como un vicio más a ojos de los censores. Cuando era adolescente, leer ese tipo de literatura que aún estaba prohibida fue una experiencia clave. Esos libros fueron muy importantes para mí, antes incluso de descubrir que yo mismo era homosexual. Pero muchas veces los críticos literarios también impedían que los autores escribieran acerca de la homosexualidad. El relato de Christopher Isherwood sobre el mundo subterráneo en el Berlín de antes de la guerra no cautivó a la crítica hasta que no se adaptó al cine 30 años después. En 1948, los jóvenes Truman Capote y Gore Vidal publicaron novelas positivas acerca de personajes homosexuales. Se vendieron bien, pero la crítica los destrozó. Los críticos odiaban ese mundo y no querían oír hablar de él, así que la reacción no se hizo esperar. Los escritores empezaron a hablar en clave, mencionando la homosexualidad de forma encubierta. Algunos escritores se dieron cuenta de que era preferible actuar discretamente con los temas que trataban para poder alcanzar el éxito literario. Uno de los más famosos fue Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, donde el narrador es escritor igual que Capote. No se conoce su orientación sexual, pero está claro que no le interesa a la protagonista, Holly Golightly. A Capote no le hace falta mentir. El hecho de que su personaje no intente seducir a una mujer libre indica al lector que es homosexual. Sin embargo, esto no fue suficiente para su adaptación a la gran pantalla. Won't you join me? Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. En la película Desayuno con Diamantes, lo convierten todo en una historia de amor. En la novela solo son amigos, pero aquí el narrador lo interpreta George Peppard, un actor muy viril y bastante soso. Así que se convierte en una historia de amor heterosexual. Audrey Hepburn and George Peppard, searching for love in the big town. La historia del título es muy curiosa, porque no fue idea de Truman Capote, sino de un amigo suyo, Lincoln Kirstein. Durante la Segunda Guerra Mundial era muy habitual que los homosexuales neoyorquinos ligaran con soldados y marineros. Lincoln Kirstein contaba que una noche conoció a un marinero, pasaron la noche juntos y prometió que le llevaría a desayunar donde quisiera. Resulta que el único sitio que conocía el marinero era el Tiffany's. Él pensaba que era un restaurante, no una joyería de lujo, y de esa historia salió el título Desayuno en Tiffany's. ¿Quién iba a pensar que detrás de un título tan famoso se escondía una historia homosexual? En los años 60 hubo una interesante evolución en el teatro en Nueva York. Aparecieron algunos dramaturgos gays, aunque no abordaron directamente el tema, y entre ellos destaca Tennessee Williams. Luego llegó Edward Albee, autor de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que trata de dos parejas heterosexuales. Cuando se estrenó la obra, la gente pensó, ¡qué buena es! Habla de nosotros, de las parejas heteros que discuten y aún así se quieren. Pero unos meses más tarde, corrió el rumor de que Albee era gay, y las críticas se volvieron en su contra. Decían que no hablaba de heteros, sino de homosexuales, y eso los cabreó muchísimo. Se obsesionaron, y durante 2 años, lo único que decían era que todos los escritores de teatro eran gays, que simulaban contar historias sobre heterosexuales, pero que en realidad eran homosexuales. Recurriendo al subtexto, los escritores homosexuales hicieron que el público y la crítica se volvieran más suspicaces. El uso de metáforas e inferencias dificultaba la comprensión de muchas obras o las volvían incomprensibles en su adaptación a la gran pantalla. I feel all the time like a cat on a hot tin roof. Then jump off the roof, Maggie, jump off it. Paul Newman vividly plays the emotionally tormented football hero. But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you? ¿Por qué está tan traumatizado el personaje de Paul Newman? En la película es incomprensible, pero en la obra de teatro es porque su mejor amigo, que es homosexual, se ha suicidado. An intimate revealing story of the conflict within people. Maggie! Maggie, the cat is alive! I'm alive!
Considerada durante mucho tiempo como una anomalía, una perversión o una enfermedad, la homosexualidad se explicó por primera vez de forma racional al público en el informe Kinsey. Publicados por el doctor Alfred Kinsey en 1948 y 1953, estos libros acerca de la sexualidad humana ofrecían una visión sin ambigüedades de las prácticas sexuales de los estadounidenses. Abordaban temas tabú como la masturbación y las relaciones sexuales extramatrimoniales. Según el informe, el 10% de la población es homosexual. En una escala del 0 al 6, el 0 correspondería a las personas estrictamente heterosexuales, el 6 a las homosexuales y luego estarían los grados intermedios. Esta visión de la homosexualidad ahora resulta obsoleta y la cifra del 10% parece sobreestimada, pero tuvo el mérito de medir a homosexuales y heterosexuales por el mismo rasero. Una revolución en una época en la que algunos médicos trataban a los gays con terapia de electroshock. A diferencia de las creencias populares, los bares de ambiente no son un invento reciente. Los historiadores han descubierto la existencia de bares frecuentados mayoritariamente por homosexuales en el siglo XVIII, desde Japón hasta Nueva York. En los años 50, los homosexuales de las grandes ciudades se reunían en estos lugares muchas veces ilegales, pero donde había cierta discreción. Había algún bar de ambiente en Berlín y en Frankfurt donde yo vivía, pero eran clandestinos. Tenías que llamar a la puerta y todos teníamos miedo de que nos agrediesen. En estos bares ilegales, por tanto secretos, los homosexuales podían reunirse y divertirse con total libertad. El espectáculo casi siempre corría a cargo de travestis, artistas que hoy en día conocemos como drag queen. La gente que te imponía unas normas por el día te permitía ser diferente por la noche. Estoy lista para el primer plano. Cuando era joven, en los años 60, 70 y 80, para los gays era muy liberador poder ver una drag queen en un bar de ambiente. Porque no era solo una persona que se sentía cómoda siendo gay, sino que además vestía de mujer. Y a veces incluso se tocaba su vagina imaginaria o se pellizcaba los pezones. Resultaba liberador porque era muy extravagante. La noche es ese momento en el que podemos expresarnos libremente. Por el día nadie se viste de drag queen, pero por la noche, en un bar, puedes hacer todas las locuras que quieras. Por eso la cultura gay emergió y se desarrolló en los clubes nocturnos. Nacida en bares clandestinos, la cultura drag queen no desapareció con la evolución de los derechos de los homosexuales y ha seguido creciendo. El fenómeno drag queen tiene una dimensión paródica. La feminidad que reflejan las drag queen es una feminidad un tanto caricaturesca. La idea es mostrar un personaje que parezca una mujer, que hable y se mueva como una mujer. A día de hoy, las drag queens siguen haciendo espectáculos en bares de ambiente, encarnando a extravagantes personajes femeninos que cantan en playback a cambio de que les metamos unos billetes en el sujetador relleno de calcetines. El fenómeno drag queen es tan antiguo como el mundo. El origen del término se remonta a la época de Shakespeare. Es una forma de arte que sigue evolucionando, pero seguimos entreteniendo a la gente y no dejaremos de hacerlo. Hago de drag queen los viernes, sábados y domingos entre 3 y 5 veces a la semana, dependiendo de las reservas que haya. De día tengo otro trabajo. Hago estudios de mercado, soy presentador y gerente, pero voy vestido de hombre. No se trata de copiar el original, sino al contrario. Se trata de mostrar que es un rol para parodiar las identidades de género. Muchas gracias. Lo que más me gusta es poder transformar mi yo cotidiano y aburrido en una drag queen exuberante y divertida, con la que la gente quiere estar y pasárselo bien. Para mí eso es algo genial. They're ready for stardom. They're ready for fame.
They're ready for their close-up. El gran público descubrió esta subcultura en los años 90 gracias a películas como Priscilla, Reina del Desierto. Come on, girls. Let's go shopping. A mí no me gustaba demasiado Priscilla. Se iban con una caravana a hacer un espectáculo en medio del desierto. Una de ellas se traviste y se sube al techo. Ninguna drag queen haría eso sin tener público. Es una estupidez. Siempre se ha apreciado mucho a las drag queen en los bares de ambiente, antes de su explosión en los 90 y después también. Creo que ahora están teniendo más popularidad gracias al RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race es un reality donde las drag queens se enfrentan para ver quién es la mejor. The time has come for you to lip sync for your life. La competencia es salvaje. Las drag queen deben aprender a maquillarse, a peinarse, a ponerse pechos y nalgas falsos. Las concursantes están dispuestas a todo. Una incluso llegó a quemarse después de pegarse un vestido sintético a la piel con una pistola de pegamento. RuPaul es la drag queen más famosa del mundo y es presentadora y jurado del programa. Originaria de San Diego, RuPaul fue la primera drag queen en convertirse en superestrella. Con su look de amazona rubia se convirtió en diva del pop gracias a su éxito Supermodel. Recuerdo que pensaba, ¿cómo puedo comprar el disco? ¿Cómo voy a comprármelo y meterlo en casa? Y al final mentí a mis padres. Bueno, no les mentí. Mi madre vio el single y me preguntó, ¿quién es esta? Y pensé, gracias Dios mío, no tienen idea. Era una drag queen que quería estar guapa. Antes, en Con faldas y a lo loco o en Tootsie, los hombres tenían que vestirse de mujer para poder ser actores o para no hacer el servicio militar. Su motivación no era presentar una imagen de una mujer seductora y guapa. Por eso RuPaul fue tan rompedor. RuPaul es la drag queen más famosa de Estados Unidos y ahora es una estrella de la tele. Una especie de gurú o de Dalai Lama para los homosexuales. A la gente joven ya no le interesaban tanto las drag queens. Pero el programa de RuPaul volvió a ponerlas en primer plano y consiguió incluso tener seguidores fuera de la comunidad gay. El programa tiene muchos seguidores homosexuales. No conozco a muchos gays que no lo vean, aunque también lo ven heterosexuales. Tengo un amigo hetero que me confesó discretamente que le encantaba. I'm a legendary makeup abuser. I'm the best. You guys look amazing. I love the lingerie, the stockings. Your shoes are killer. Oh, they're Versace. And that pratfall, I'm using that trick. That was some Vegas shit. Se ve perfectamente la metamorfosis, la creatividad y la humanidad que tienen las drag queen. Su trabajo consiste básicamente en reírse del ser humano, o más bien caricaturizarlo. I don't want to look ugly. Girl, too late. Las drag queen también son humoristas y en 1964 Susan Sontag escribió acerca de ese humor tan particular refiriéndose a él con el término camp. El término camp hace referencia a una forma de ironía. Es una forma de sentir, de valorar cosas que de tan malas que son parecen buenas o que de tan exageradas y ridículas se convierten en algo artístico. It's not about fair. It's about power. You're a stripper, don't you get it? I'm a dancer. Por eso, muchas películas tan malas que rozan el ridículo para los gays se acaban convirtiendo en películas de culto, en clásicos del camp, un género de pleno derecho. Cuando te excluyen y te estigmatizan en algún momento de tu vida, tienes que inventar las herramientas necesarias para adaptarte a esa situación social, para tomar distancia y divertirte con ello. Por eso el camp es una forma de humor en sí mismo. El camp insiste en la idea de que todo es una interpretación, que todo es mentira. Y cuanto más grande es esa mentira, más verdad resulta ser.
Todo es una máscara. Recuerdo cuando vivía en casa de mis padres y quedaba con mis amigos gays. Al salir, me quitaba la máscara de hetero y me ponía la de gay. Y al volver hacía lo mismo, pero a la inversa. Yo creo que de ahí sale realmente el humor. En 1950, la máscara seguía siendo obligatoria y ningún famoso decía abiertamente que era homosexual. Los gays de la posguerra no tenían ídolos con los que identificarse y quizás por eso empezaron a venerar a ciertas figuras en las que se veían reflejados, los iconos gay. En aquella época, los homosexuales adoraban a Bette Davis y a Joan Crawford, y algunas de sus películas forman parte de la cultura gay solo porque salen ellas. Pero la definición de icono gay va cambiando y es objeto de controversia, ya que en el panteón de los homosexuales solo se aceptan estrellas muy concretas. Sin embargo, en todos los países del mundo existen iconos gay, desde Dalida en Francia a Fairuz en el Líbano, pasando por Marianne Rosenberg en Alemania. Un icono gay es una actriz o una cantante con la que un hombre homosexual se siente identificado. ¿Y por qué suelen ser siempre mujeres? Porque normalmente son personas que han sufrido, que han tenido dificultades con las que los gays se pueden ver reflejados. Existe una proyección y al mismo tiempo un diálogo. Esperaba que me preguntarais sobre los iconos gay. Para mí no existe un solo icono gay, pero si tuviera que quedarme con uno, seguramente sería una mujer famosa que haya hecho más cosas para alcanzar la fama. Yo me quedaría con Elizabeth Taylor. Fue sin duda alguna la estrella más grande de Hollywood. Pero también hizo otra cosa, algo muy importante. Fue la primera en movilizarse contra el SIDA, en recaudar millones de dólares por la causa y a hablar de ello a todo el mundo, incluidos jefes de gobierno. So many people were frightened and doing so little about it and saying so little. The silence was thunderous. And it made me very angry. And I thought, well, by not speaking out, I'm just joining in. And for once in my life, I decided to use my fame, and that was to get people to listen about AIDS. Siempre se dice que a los gays les encantan las cantantes negras. Yo creo que tienen algo en la voz, algo que procede quizás de los cantos espirituales, que expresa que las cosas no están bien, pero que pueden estarlo. Reflejan tristeza y esperanza a la vez. Un icono gay es alguien que también te ayuda a vivir. Es alguien que le hace un corte de manga a lo que piensen los demás. Es una mujer que se deja la piel para llegar a ser algo, que supera todos los obstáculos para conseguirlo, que hace algo distinto y está orgullosa de ello. Una persona que se atreve a desmarcarse y a ser completamente diferente. Para mí eso es algo admirable. Un icono gay es una persona que se reinventa constantemente. A los gays les encanta. Madonna ha aprovechado el hecho de ser un icono gay para reinventarse. Es la historia del huevo y la gallina. Siempre se ha disfrazado de distintos personajes, desde lo más viril a lo más femenino, desde una diva hasta un cowboy,
jugando constantemente con los códigos de la cultura gay. ¿Ella procede de ahí o es a donde quiere llegar? Es la pescadilla que se muerde la cola. Antes, los himnos gays los elegían los gays. Nadie nos decía, mirad, este va a ser vuestro himno. No es como Born This Way de Lady Gaga, que es una canción creada para este público. Y bueno, por un lado es algo positivo, porque se dirige al mundo entero, no solo a los gays, y dice, yo acepto esto. It has become clear to me that my greater mission is to be part of the joyous mobilization of the LGBT community worldwide. Pero, por otro lado, me parece una actitud un poco condescendiente decir de una forma tan abierta que quiere atraer a las masas gays. We show how we love Lady Gaga, even though many people look like freak, but we love her, that's why we dress like her. Para mí tengo problemas, por ejemplo, me pongo su música y es que es como una terapia, es todo para mí. No sé, me parece un poco falso, porque los artistas lo tienen muy claro. Cuando el público se empieza a alejar de una estrella, los seguidores gays siguen siendo fieles. Cuando los gays te quieren, nunca te abandonan. Eso solo ocurre con los iconos gay. Aunque Madonna tiene seguidoras lesbianas, los iconos de las lesbianas suelen ser actrices que han interpretado papeles de mujer fuerte o andrógina, como es el caso de Katharine Hepburn, Marlene Dietrich y Sigourney Weaver. Oh, Sigourney Weaver. Me extraña que no haya pedido una orden de alejamiento contra mí, porque durante 10 o 12 años, en mis monólogos, le declaraba mi amor abiertamente. Todo empezó con Alien. ¿A quién no podía gustarle? Me sentó fatal cuando en Alien 3, Ripley se acostaba con un hombre. No porque fuese un hombre, sino porque estaba practicando sexo. Lo que admiraba de ella era su lado más decidido. Es la película más feminista que jamás se haya escrito, porque ese personaje tenía que ser un hombre. Pero le dieron el papel a ella y no cambiaron ni una línea del guión. Dios, Sigourney Weaver es demasiado sexy. Me encanta ese tipo de mujer. La teoría de que Sigourney Weaver es el icono lésbico definitivo se demuestra por la enorme cantidad de lesbianas cuyos gatos se llaman Ripley. Pero si hay un icono gay que de verdad ha hecho historia, es Judy Garland. Es mítica, porque encarnaba a una persona que había sufrido. Era una persona a la que habían atiborrado de pastillas de pequeña, pero que aún así siempre estaba sonriente. Hace poco leí que en Gran Bretaña era mejor no escuchar a Judy Garland con las ventanas abiertas, porque si no todo el mundo se enteraría de que eras gay. Ella representó a muchos gays de su época. ¿Es una leyenda que su muerte fuese el detonante de los disturbios de Stonewall? Quizás sí. El Stonewall Inn, este bar tan pequeño y cutre, fue donde tuvo lugar el crucial acontecimiento que cambió la vida de gays y lesbianas de todo el mundo. Los disturbios de Stonewall tuvieron lugar en Nueva York en 1969. Empezaron en un bar llamado Stonewall Inn, frecuentado por homosexuales, transexuales, travestis, etc. Y como en la mayoría de estos bares en Nueva York, había mucha represión policial. El 28 de junio de 1969, igual que cada mes, la policía hizo una redada en el Stonewall Inn. Eran las 10:30. Yo venía por Christopher Street y vi un coche de policía aquí parado. Se abrió la puerta y un policía sacó esposada a una mujer bastante imponente. Cuando la iba a meter en el coche, vi que era una mujer muy viril. El policía cerró la puerta y volvió al bar. La gente se empezó a remolinar alrededor del coche. Habría unas 20 o 25 personas.
Entonces esta mujer empezó a moverse de un lado a otro hasta que una de las puertas se abrió. Ella misma se sorprendió y la gente empezó a gritar de alegría. El policía salió y al ver la escena se asustó, así que volvió para adentro y pidió refuerzos. La policía se vio desbordada al tener que enfrentarse a la ira de homosexuales, transexuales y travestis, apoyados por un gran número de gays que estaban en un parque cercano. Los disturbios duraron 3 días. Había un montón de lesbianas portachonas con sus trajes de cuero y unas drag queen enormes que se quitaban los tacones para pegar a los polis. Increíble, fue algo increíble. En la historia homosexual, eso marcó el comienzo del movimiento gay moderno. Fue una verdadera ruptura, una reivindicación para decir, salid de nuestros bares, no tenéis nada que hacer aquí. Stonewall significó tomar las calles. Fue salir del armario y obligar a los demás a aceptar esa identidad. Stonewall se convirtió en un símbolo para la posteridad, el día en el que los homosexuales decidieron dejar de esconderse y salir al exterior. ¡Feliz orgullo! Los disturbios de Stonewall se conmemoran cada año en todo el mundo con marchas arcoíris del orgullo gay. Según la leyenda, como Judy Garland había muerto unos días antes, había mucha tensión en la comunidad gay. Y ese fue el detonante de las revueltas de Stonewall. Fue la gota que colmó el vaso. Las drag queen decían, acabamos de enterrar a Judy Garland, no podéis acosarnos en nuestro propio bar, ya basta. ¿Es una leyenda? Quizás. No se puede demostrar esta teoría, pero tenemos una bonita leyenda gracias al arco iris al que cantaba Judy Garland, el icono gay por excelencia. Un arco iris que se convirtió en símbolo y bandera de una comunidad que buscaba su emancipación. Como decía la canción de Dorothy en El Mago de Oz, en algún lugar más allá del arco iris, el cielo es azul y los sueños que nos atrevemos a soñar se hacen realidad.